Música de intro, suave. Huellas en la tierra donde todo empezó. Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Huellas en la Tierra. Hoy nos sumergimos en unos textos bíblicos que narran un día crucial, el martes de la semana final de Jesús en Jerusalén. Vamos a explorar esta jornada que estuvo marcada por unos enfrentamientos muy intensos entre Jesús y los líderes religiosos de la época. La idea es, desentrañar esa tensión que iba creciendo y también las enseñanzas clave que Jesús compartió justo en medio de todos estos desafíos. Exacto. Es que estos pasajes bíblicos nos muestran a un Jesús que usa parábolas, respuestas súper directas, y no solo para defender su mensaje, ojo, sino para cuestionar de raíz la autoridad y las prácticas religiosas que estaban establecidas. Y claro, esto provocó reacciones, fortísimas. Vamos a analizar un poco cómo se dan estos diálogos y qué nos dicen de los conflictos de ese momento, que ya estaban por estallar. Empecemos por el principio del día. Arranca con una imagen muy potente, ¿no? La higuera que Jesús había maldecido el día anterior. Aparece seca, de raíz, y él aprovecha este momento para enseñar sobre el poder de la fe, de la oración, y lo conecta también con algo súper importante, la necesidad de perdonar. Sí, es una demostración de poder, claro, pero está como ligada a condiciones espirituales muy específicas. Fe sin dudar y, como decías, el perdón. Y justo después, casi inmediatamente, ya en el templo su autoridad es desafiada pero de frente, por los principales sacerdotes, los escribas, que eran los expertos en la ley, y los ancianos. Le preguntan así sin más, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y la respuesta que da es brillante, ¿no? Porque en lugar de responderles directamente, les da la vuelta y les pregunta a ellos sobre el origen del bautismo de Juan. A ver, exploremos esto un poco más. ¿Qué hay detrás de esa táctica? Es que es fascinante cómo los expone, ¿sabes? Les plantea un dilema tremendo. Si decían que el bautismo de Juan venía del cielo, tenían que admitir su propia falta de fe porque no le habían creído. Pero si decían que era de origen humano, se ponían en contra al pueblo, porque la gente sí creía que Juan era un profeta. Entonces, su respuesta, ese no sabemos, es una evasión total. Claro, una forma de lavarse las manos. Exacto. Y Jesús usa esa evasión para no responderles directamente sobre su autoridad. Es como decirles, si ustedes no pueden discernir lo de Juan, ¿cómo van a juzgar mi autoridad? Que él claramente consideraba divina y no sujeta al juicio de ellos. Pero no se quedó ahí callado, ¿no? Siguió y empezó a usar parábolas, casi como espejos para ellos. Primero, la de los dos hijos. Ese contraste entre el que dice, no voy, pero al final va, y el que dice, sí, voy, pero nunca cumple. Sí, y la aplicación es directa. Les dice que los publicanos, esos recaudadores de impuestos tan mal vistos, y las rameras, que sí se arrepintieron con Juan, les iban a preceder en el reino de Dios. Imagínate el impacto de eso. Tremendo. Y después, la tensión sube todavía más con la parábola de los labradores malvados. Esa es una alegoría muy dura. Durísima. El dueño de la viña, que representa a Dios, envía siervos, los profetas, ¿no? Y los labradores, que son claramente los líderes religiosos, los maltratan, los matan. Y finalmente envía a su propio hijo amado, Jesús mismo, y ellos deciden matarlo también para quedarse con la herencia. Es una acusación frontal. Y la conclusión es una advertencia terrible. El dueño vendrá, destruirá a esos labradores y le dará la viña a otros. Los textos dicen que los líderes entendieron perfectamente que hablaba de ellos. Esto ya no es solo una discusión teológica, ¿verdad? ¿Qué riesgo corría Jesús al decir esto tan abiertamente? Un riesgo enorme, directo. Los estaba acusando públicamente, delante de la gente, de rechazar a todos los enviados de Dios a lo largo de la historia. Y peor aún, de estar planeando su propia muerte. Y encima lo conecta con esa profecía de la piedra que los constructores rechazan, pero que se convierte en la piedra angular. La piedra principal. Exacto. El mensaje es clarísimo. Rechazar al enviado de Dios tiene consecuencias gravísimas, como perder el reino, que sería entregado a otro pueblo, uno que sí diera los frutos esperados. Era, pues, una confrontación total, sin vuelta atrás. Entonces,
como no podían arrestarlo ahí mismo por miedo a la gente, cambian de táctica e intentan atraparlo con preguntas tramposas. Se unen los fariseos, que eran súper estrictos con la ley judía, y los herodianos, que eran más bien partidarios de Herodes, o sea, del poder romano, grupos que normalmente estaban enfrentados. Sí, una alianza un poco extraña, ¿no? Pero se unen para hacerle la pregunta trampa por excelencia. ¿Es lícito, es correcto, pagarle impuestos al César, al emperador romano? Una trampa perfecta, como decías antes. Si decía que sí, quedaba mal con los judíos más nacionalistas. Si decía que no, bueno, eso era sedición contra Roma. Lo ponían entre la espada y la pared. Totalmente. Pero la respuesta de Jesús, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es magistral. Desactiva la trampa por completo. Reconoce que hay una esfera para la autoridad civil, sí, pero la subordina a la lealtad fundamental, que es a Dios. Establece un principio que ha resonado por siglos. Impresionante. Y no se detienen ahí. Después vienen los saduceos, otro grupo importante de la élite sacerdotal, pero que tenían una creencia particular. Negaban la resurrección. Correcto. Y le plantean ese caso hipotético, un poco rebuscado, de la mujer que se casa sucesivamente con 7 hermanos según la ley del levirato. La pregunta era, en la resurrección, si es que existe, ¿de quién sería esposa? Era una forma de ridiculizar la idea misma de la resurrección. Y Jesús les responde. Les responde directamente, les dice, ustedes están equivocados porque no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Fuerte. Afirma rotundamente la resurrección, pero explica que la vida después de la muerte no es una simple continuación de esta. Dice que serán como los ángeles. O sea, una existencia diferente. Exacto, una naturaleza distinta. Y para probar la resurrección desde las Escrituras que ellos sí aceptaban, el Pentateuco, cita el Éxodo cuando Dios le dice a Moisés, «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y el argumento es, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios ellos siguen viviendo. ¡Wow! Y los textos dicen que la gente quedó maravillada con su enseñanza, y los saduceos, se quedaron callados. Lo silenció completamente con su propia lógica y escritura. Entonces, después de desactivar todas estas trampas, Jesús como que toma la ofensiva, ¿no? Lanza esa serie de denuncias tan fuertes, los famosos ayes contra los escribas y fariseos. Sí, ahí ya no hay sutilezas. Es una condena directa y muy detallada de su hipocresía. Les acusa de ser pura apariencia, de enfocarse en reglas externas, mientras por dentro están, dice, llenos de robo y de injusticia. Usa imágenes muy potentes, como la de limpiar el vaso por fuera, pero dejarlo sucio por dentro. O la de ser sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero por dentro llenos de muerte y podredumbre. Les critica que se fijen en detalles mínimos de la ley, como el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero que olviden lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Es una crítica demoledora a un sistema religioso que se había vaciado de contenido, ¿no? Totalmente. Les echan en cara que cierran el reino de los cielos a los demás y que ni ellos mismos entran. Y les recuerda algo muy duro, que son hijos de los que mataron a los profetas y que ellos siguen persiguiendo a los que Dios envía. La tensión ahí debió ser palpable. Me imagino. Y en medio de toda esa tensión, de esa atmósfera tan cargada, hay una escena casi íntima, ¿no? Jesús se sienta frente al lugar de las ofrendas en el templo y se pone a observar a la gente que echa dinero. Sí, es un contraste brutal. Después de denunciar la hipocresía y la ostentación de los líderes, su mirada se fija en una viuda, una mujer muy pobre, que echa apenas 2 moneditas de cobre, lo mínimo. 2 blancas, creo que dicen algunos textos. Exacto, casi nada de valor. Pero Jesús la llama y dice algo impactante a sus discípulos. Señala que esa viuda pobre ha dado más que todos los ricos juntos. ¿Cómo es eso posible? Porque los ricos, explica, daban de lo que les sobraba, de su abundancia. Pero ella, en su pobreza, dio todo lo que tenía, todo su sustento. Dio todo. Es un comentario poderosísimo sobre qué es lo que Dios valora realmente. No es la cantidad, no es la apariencia. Es la entrega total.
el corazón detrás del acto. Justamente, es el sacrificio genuino. Un contraste directo con la religiosidad vacía y ostentosa que acababa de condenar en los líderes. Es una lección sobre la verdadera espiritualidad. Entonces, resumiendo un poco este día tan intenso, ¿qué nos deja? Este martes fue sin duda un día de choque frontal. Vemos cómo a través de respuestas súper agudas, de parábolas penetrantes, quedaron al descubierto esas tensiones que ya eran irreconciliables entre la enseñanza de Jesús y las estructuras religiosas de su tiempo. Se desafió la autoridad humana, se condenó sin pelos en la lengua la hipocresía y al mismo tiempo se exaltó la fe y el dar de corazón. Totalmente. Yo creo que estos textos bíblicos de ese martes nos dejan reflexionando mucho sobre qué es la verdadera autoridad espiritual. Claramente no se basa en títulos ni en posiciones, sino en la coherencia, en la verdad, en el servicio. Nos invitan también a mirar hacia adentro, a examinar esa diferencia, a veces sutil, entre la religiosidad, que es solo externa, y una fe que realmente nace del corazón. Y, por supuesto, nos advierten sobre las consecuencias serias que tiene rechazar los llamados al arrepentimiento, a la justicia, a la misericordia. Y nos queda flotando esa pregunta, ¿no? Una pregunta para pensar. ¿Cómo resuenan hoy en día estas enseñanzas? ¿Cómo se aplica hoy esa tensión entre la fe auténtica y la simple apariencia? La importancia del perdón, la necesidad de denunciar la hipocresía en nosotros mismos y en las estructuras. Y sobre todo el valor inmenso de ese sacrificio que no busca reconocimiento, sino que viene de un corazón entregado. Si quieren saber más de los temas hablados hoy o compartir sus propias reflexiones, dejen comentarios. Les invitamos también a suscribirse, compartir este contenido y dar me gusta si les pareció interesante. Gracias por acompañarnos en este análisis con Huellas en la Tierra. Voces ancestrales.